Buenas noches, queridos participantes, estimados participantes. Reciban el saludo de la Sociedad Nacional de Investigación de Incendios, una empresa peruana dedicada a lo que es investigación de incendios, dedicada a lo que es seguridad y salud en el trabajo, formación de brigadas y muchas otras cosas, en las cuales van a ir conociendo poco a poco con el de los días. El día de hoy están acá para llevar el webinar sobre seguridad y salud, seguridad en trabajos en altura. Espero que sea de su agrado. Lo dejo con nuestro especialista, Grover Ferreto. Adelante, Grover. Muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a compartir la pantalla en este momento para poder iniciar con el curso, ¿no? Bien, buenas noches con todos. El curso que vamos a desarrollar ahora es el curso de trabajos en altura, ¿no? Ya está. Como parte de la presentación de la ponencia, bueno, mi nombre es Grover Ferreto Aponte, ingeniero industrial de profesión, técnico en seguridad, salud y medio ambiente, técnico en materiales peligrosos, con una experiencia de más de 10 años trabajando en industrias como la construcción y diferentes petroleras. Vamos a dar ya un pequeño preámbulo. Nótese en la foto, ¿no?, que en los años aproximadamente 1900 y algo más, cuando se construían los grandes rascacielos en Estados Unidos, ¿no?, había gente que los construía y no había ningún equipo de protección personal que pueda salvaguardar la integridad física de estos señores o los pueda de alguna manera proteger ante los riesgos o eventualidades de accidentes, ¿no? Tanto es así que por la construcción de estos grandes edificios mucha gente moría a diario, ¿no?, constantemente, hasta que un día comenzaron a pensar y dijeron, bueno, si seguimos construyendo grandes rascacielos, grandes edificios, probablemente va a llegar el día en que nos vamos a quedar sin gente para construir. Entonces tenemos que pensar en algo, ¿no? Y pues años más tarde diseñaron lo que hoy se conoce con el nombre de arnés. Pero antes de llegar el arnés a la industria, ¿no?, de la seguridad, primero pues crearon el cinturón de seguridad. Años después crearon el arnés. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta pequeña estadística tiene fecha de corte de julio de este año, 2020. Y el 6.27%, justamente el Ministerio de Trabajo refiere que son accidentes graves o fatales por trabajos en altura, ¿no? Este 6.27 obedece a 69 accidentes que a la fecha van. Ustedes me dirán de repente, ingeniero, pero eso es muy poco. En realidad, la cifra debería ser cero, ¿no? No deberían de haber registrados accidentes ni graves ni fatales, puesto que somos de la idea, yo creo que más de uno acá en la sala, de que todos los accidentes se pueden evitar. Dentro del marco legal que vamos a seguir, tenemos dos muy importantes: el marco legal nacional, que ya muchos lo conocemos, como está especificado, ¿no?, la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 005, que es el reglamento de la ley, dentro de la norma G050, la cual pertenece al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, justamente habla sobre la seguridad durante la construcción, y en negritas la norma técnica peruana 851.002-2016, que habla justamente sobre sistemas de protección contra caídas, y que lo he resaltado porque muy pocas personas o muy pocos prevencionistas o ingenieros relacionados al mundo de la seguridad conocen esta norma. No digo que todos, pero sí muy pocos. Dentro de la norma internacional, bueno, tenemos a la ANSI Z359, ¿no?, que es la que justamente está certificado el arnés bajo esa norma. Tenemos la OSHA 1926, 503, subparte M, la cual habla sobre la protección contra caídas para la industria de la construcción, ¿no? Y la OSHA 1910,
que también habla sobre protección contra caídas para la industria en general, ¿no? Obviamente, cuando ingresa un arnés a un proyecto, llámese a una petrolera, a minería, al mundo de la construcción, o también de repente para poder realizar trabajos de toma de huellas, porque también estamos relacionados a lo que es investigación de incendios, y en algún momento haya que verificar alguna escena donde tenga el riesgo de caída a desnivel, habrá que utilizar siempre un arnés que esté certificado bajo la norma ANSI Z359, ¿no? Bueno, como lo dice nuestra norma nacional, la norma G050, el trabajo en altura empieza a partir de 1,80 m, ¿no? Como ya sabemos todos acá, el trabajo en altura, una vez que llega al 1,80 m, vas a utilizar casco, barbiquejo, ¿no? Un arnés de protección contra caídas debidamente certificado. Cuando se tiene en el proyecto, en la edificación, en la industria, trabajos en altura, uno tiene que armar un programa de protección contra caídas, ¿no? Justamente pues para prevenir, porque nos conocen con el nombre de prevencionistas, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces uno tiene que armar un programa de protección contra caídas para evitar un accidente, llámese grave o fatal, ¿no? Entonces, este programa de protección contra caídas se apoya en lo que vendría a ser su primera base fundamental, ¿no? El cual es la política de seguridad y salud en el trabajo que toda empresa u organización tiene hoy en día. Esta política, como bien lo sabemos, es el compromiso de la organización. Y más que de la organización, es el compromiso, pues, de la persona que firma la política, que en muchos de los casos es el gerente general o el director ejecutivo de mayor alto rango dentro de la organización. Después de esta política, tenemos que armar un IPRC, ¿no? Identificamos peligros, evaluamos los riesgos y aplicamos las medidas de control. Pero todo eso va todavía en papeles, ¿no? Después de eso, después de plasmar todo eso en el documento, vamos recién a lo que es el requerimiento de equipos, ¿no? Entre ellos, obviamente, el arnés, y pues vamos a optar siempre por un arnés que sea certificado, más no uno de dudosa procedencia, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien acá en el medio, como también en muchos países, a veces por abaratar los costos, ¿no? Se utilizan arneses de dudosa procedencia o los cuales no son certificados, ¿no? Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de hacer una capacitación para investigadores de incendio y tuve que revisarme normas en América Latina, justamente porque estos investigadores tanto son de América Central como de América del Sur. Entonces, investigando las leyes y normativa vigente, nos damos cuenta pues que el Perú efectivamente está en pañales, ¿no? En comparación a otros países que tienen normas de seguridad que datan desde el año 1970. En fin, después de hacer nuestro requerimiento de equipo y verificación de esto, tenemos que entrenar a nuestro personal. ¿Y a quién vamos a entrenar? Pues a nuestra brigada de rescate, ¿no? Porque también tenemos que ponernos en el supuesto de que alguna persona trabajando, realizando su labor diaria, día a día, puede y cabe la probabilidad de que esta persona pueda caerse, pero quedarse suspendida en el aire, ¿no? Este programa luego se va a evaluar mediante simulacros o algún otro evento similar, ¿no? Y todo esto pues es un círculo, ¿no? Es un círculo, más conocido como el PHBA, ¿no? ¿Y cuáles son esos pasos a seguir para poder identificar los peligros de caída, ¿no? Hay que identificar justamente todos esos lugares, llámense caídas a mismo nivel o caídas a diferente nivel. Vamos a evaluar justamente estos peligros para determinar, y acá ponemos en práctica la ecuación del riesgo, ¿no? Que vendría a ser la probabilidad por la severidad. ¿Qué tan probable es que aquella persona que realiza un trabajo en altura se caiga y al caerse, qué tan severa puede ser esa lesión, ¿no? Para luego proponer pues las soluciones o medidas de control para justamente estos trabajos. Entonces, en la identificación de los riesgos de caída, nótese en la construcción de la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿no? En aquella época aún no existían los arneses de seguridad, ¿no?
Y mire pues toda esta gran construcción. Sin embargo, desde aquella época hasta hoy en día, vemos a veces situaciones como estas, ¿no? Situaciones en proyectos, tanto de la construcción como de otros lugares, donde vemos a gente incauta, ¿no? Gente que no mide el peligro o no toma en serio las posibles consecuencias que sus actos puedan traer consigo. Hoy en día, recordemos que la ley de seguridad, la ley 29783, manifiesta pena privativa de la libertad para el empleador de la obra, ¿no? Entonces, parte de nuestra función fundamental es, muy aparte de verificar que el arnés llegue en óptimas condiciones y que sea además un arnés certificado, es la capacitación del personal, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos de caída? Como lo dije hace un momento, pues caída sobre la misma superficie, ¿no? Al mismo nivel o a diferente nivel. ¿Y por qué se dan estas caídas de repente al mismo nivel o a la misma superficie? Ya sean por resbalones, por tropiezos, de repente quizás porque la gente no está del todo metida en el trabajo, no está concentrada en el trabajo, ¿no? Y esto origina a veces justamente un resbalón o un tropiezo, o también la falta de orden y limpieza, la cual es muy frecuente en trabajos de construcción, ¿no? Y los riesgos sobre caídas a diferente superficie, llámese pues trabajo sobre escaleras, sobre andamios o un nivel superior, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de control? Si bien es cierto, tenemos una jerarquía de controles que establece 5 controles específicos, ¿no? Eliminar el riesgo. Si no se puede eliminar, lo vamos a sustituir. Si no se puede sustituir, aplicamos controles de ingeniería. Y si no se pueden aplicar controles de ingeniería, pues aplicamos controles administrativos, como por ejemplo la señalización, la capacitación al personal, son controles administrativos, ¿no? Y por último, y no menos importante porque esté al último, es justamente el uso del equipo de protección personal, que para este caso vendría a ser fundamental el uso del arnés. Sin embargo, para esta medida de control en trabajos de altura, vamos a enfocarnos en tres medidas fundamentales. La primera para nosotros siempre debe ser eliminar el peligro, ¿no? Vamos a pensar justamente en rediseñar la ingeniería o modificar procedimientos de trabajo, ¿no? Si alguno de los presentes acá en la sala no tiene o no manifiesta en su procedimiento de trabajo en el marco legal justamente la norma técnica peruana de la cual hice mención, pues habrá que modificar justamente ese procedimiento, habrá que añadir esa norma y más que añadirla, habrá que revisarla, habrá que leerla para saber qué es lo que nos dice la norma. Pero hoy vamos a hablar justamente de eso también. Luego deberemos implementar sistemas de protección para prevenir las caídas, ¿no? Llámense sistema de baranda, media baranda, rodapié. Si estamos construyendo un edificio, de repente la malla anticaída, ¿no? Y por más que tengamos baranda, media baranda, rodapié, malla anticaída, siempre si estamos al borde de losa, por más que haya barandas, la línea de vida, ¿no? La línea de vida que es fundamental. Y el equipo de protección personal para evitar una caída o para interrumpir una caída, ¿no? Pues, y acá viene e inicia el trabajo pesado, ya el trabajo del día a día, ¿no? La prevención diaria. ¿Qué cosa tendremos que hacer como parte de la prevención? Pues inspeccionar el área de trabajo para verificar con ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros de riesgo de caída? Seleccionar adecuadamente el sistema de protección contra caídas apropiados para situaciones específicas, contar con sistemas de seguridad adecuados, siempre y cuando también el proyecto desee invertir, porque muchas veces lo ven como un gasto y no como una inversión, ¿no? Elaborar procedimientos de trabajo seguros. Para poder elaborar estos procedimientos de trabajo seguro, tenemos que involucrar a todo el staff de la empresa, ¿no? Empezando por el área de calidad, por el área de producción, tienen que ser los ingenieros de campo o arquitectos de repente, y conjuntamente con el prevencionista o jefe de seguridad del proyecto, ¿no? Ambos tienen que, o los tres, deberían de diseñar un procedimiento que se ajuste desde cualquier arista a la seguridad, prevención y protección del trabajador al momento de ejecutar un trabajo en altura. ¿No? Probablemente también se impartan capacitaciones a los trabajadores, ¿no? En la propia selección, uso y mantenimiento de sistemas de protección contra caídas, como es esta capacitación también, la cual tiene esa finalidad. Como yo les había mencionado, sistema de protección contra caídas, tenemos barandas, media barandas, rodapiés, las mallas anticaídas.
Recuerden que según la norma G050, ¿no? La baranda va colocada a 1,10 m, la media baranda va colocada a 50 centímetros o altura de la rodilla, y el rodapié debe tener una elevación de 10 centímetros, ¿no? Del ras del piso, una elevación como mínimo de 10 centímetros, debe ser también como mínimo de un tablón de 1 pulgada de espesor, ¿no? No se especifica o no se asume que sea menos delgada, porque recuerden que ante cualquier visita, ya sea en el Perú o en cualquier país, ¿no? En el caso de nosotros como Perú, la visita del Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL o la visita de la municipalidad del distrito va justamente a tomar especial atención en estos detalles. Y es justamente a veces cuando por estos pequeños detalles caemos ahí, ¿no? Caemos ahí y nos paran la obra, nos paran el proyecto, o tenemos dificultades para luego comenzar a reactivar y vencer nuevamente esta inercia. El sistema de barrandas de protección contra caídas sirve para prevenir que los trabajadores caigan a niveles más bajos, ¿no? Ya que, como les dije hace un momento, la baranda superior se coloca a 1,10 m más o menos. Eso quiere decir que es a la altura de la cintura, ¿no? Eso tomando en cuenta que la estatura promedio de un peruano es de 1,65, 1,70, 1,75 probablemente. Pero si tú en tu proyecto tienes trabajadores más altos, 1,80 m, 1,90 m, tendrás, si es probable, tendrás que colocar pues una baranda más, ¿no? Porque imagínense que alguien de 1,70 m tenga una baranda que le da la altura de la cintura y se acerca a uno de 1,90 m o 1,95 m. O sea, esa baranda le va a quedar mucho más abajo y no lo va a proteger a él, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos detalles también. Este sistema de barreras de seguridad, pues los trabajadores deben protegerse con sistemas de línea estática, ¿no? Como les decía, o sea, no es suficiente con que yo tenga mi baranda, mi media baranda y mi rodapié, sino además, si voy a trabajar en ese lugar, además debo tener mi línea de vida. Recuerden que el trabajador, ¿no? O el chambero, como le decimos a veces, con la finalidad de terminar su trabajo en el día, más aún si está con tarea, él va a querer terminarlo como sea, y muchas veces va a sobresacar la mitad del cuerpo hacia el vacío. Y es donde justamente el riesgo ante una caída aumenta, ¿no? Deberemos tener en cuenta que si tenemos trabajando en el proyecto también grúas o torres grúas, ¿no? Debemos tener en cuenta las áreas de elevación de cargas. Estas áreas de elevación de cargas deben contar con un sistema de protección contra caídas. Si las secciones de los barandales son removidos y los trabajadores requieren acercarse a trabajar en el área abierta al vacío, entonces requieren el uso de su arnés con cable de extensión y puntos de sujeción, ¿no? Recordemos que para poder tener un punto de anclaje debemos ser muy cuidadosos, ¿no? El cual ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, ¿y de qué está compuesto un sistema individual de protección contra caídas? Según la norma citada en la parte superior, la 29 SFR, la cual se basa en esto, pues los componentes son el punto de anclaje, uno de ellos, ¿no? Este punto de anclaje debe ser una columna, una viga, un muro o un elemento metálico. Recordemos también que por norma la resistencia de un arnés como mínimo es de 5.000 libras. De repente ustedes me dirán, ingeniero, pero aquí en el Perú no manejamos esa unidad de medida, ¿no? Claro, acá en el Perú manejamos kilogramos. Si yo convierto estos 5.000 libras en kilogramos, me va a salir 2.268 kilogramos. Y aquí quiero ser enfático. Si ustedes revisan en internet, revisan en libros o en cualquier otra data, van a encontrar siempre que en kilogramos colocan 2.270 kilogramos. Pero si usted se toma la molestia de agarrar su papel y lápiz y hacer la conversión real de lo que significa esto, es que va a encontrar que los 5.000 libras van a ser 2.268 kilogramos. Entonces hay que tener bastante en cuenta esto, porque mucha gente piensa que los 5.000 libras en kilos son 2.500 kilos o son 2.270 kilos. No, no es así. Hay que hablar siempre con cifras exactas y reales. Más aún si vamos a determinar qué punto en el área de trabajo podría considerarse como un punto de anclaje, ¿ya? Pero la normativa me habla de la resistencia en tres
en tres medidas, ¿no? Que son primero las libras, el kilogramo y el kilonewton, ¿correcto? Entonces, si yo quiero convertir 5.000 libras a kilonewton, esto me va a salir a 22.2 kilonewton. Anótenlo, por favor, y grábenselo. ¿Por qué? Se lo voy a decir más adelante. Bien, luego también debemos de tener bastante cuidado en los conectores de anclaje. Anclajes móviles para vigas metálicas, las fajas con anillo en D, anclajes fijos con anillo en D. Y el medio de conexión, que es la línea de enganche, ¿no? Obviamente nosotros le decimos la cola del arnés, con los ganchos o mosquetones. En otros países se les llama carabineros, ¿no? O simplemente la línea de vida. El freno de soga o rough raft, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? El soporte del cuerpo, arnés o cinturón. Yo he puesto cinturón, pero recordemos que hoy en día, desde el año 1982 en el Perú, está prohibido el cinturón para trabajos de altura. Ahora todo es arnés, ¿correcto? Arnés. Y además, este procedimiento deberá tener pues un plan de rescate o escape en caso de que sucediera una emergencia justamente por caída de algún colaborador. Bien, acá tenemos a una persona, ¿no? Que tiene un sistema individual de protección contra caídas. Esta persona está enganchada a una viga tipo H, una viga metálica, la cual supera las 5.000 libras o 2.268 kilogramos, pero tiene un conector de anclaje. Fíjese en la imagen, ¿no? Que es un tipo faja con anillo en D. Ojo, si en algún momento de nuestro proyecto utilizamos o empleamos un conector de anclaje de este tipo, faja con anillo en D, deberemos de proteger esa faja, porque más aún, si el colaborador va a estar caminando, ¿no?, de un lado a otro, siempre existe la probabilidad de que este elemento metálico tenga bordes filosos y termine en algún momento lacerando o haciéndole daño al conector de anclaje, y ante una caída, este conector de anclaje pues se va a romper con mucha facilidad, ¿no? Él ha tomado como punto de anclaje justamente esta viga metálica, tiene soporte del cuerpo, que es el arnés, tiene un medio de conexión, que es la cola del arnés, ¿no? Como nosotros le decimos también, y ya en oficina del Departamento de Seguridad, y más aún, ya debería estar hasta difundido antes de empezar el trabajo en altura, el plan de rescate o escape, ¿no? Junto con el procedimiento de trabajo. Bien, los puntos de anclaje, ¿no? Los puntos de anclaje seguros y resistentes de unión para cuerdas de seguridad, cuerdas o dispositivos de desaceleración. Como lo mencionamos en una lámina anterior, los puntos de anclaje más seguros son las vigas, son las columnas, ¿no? O cualquier otro elemento que tenga una resistencia igual o mayor a las 5.000 libras o 2.268 kilogramos por cada trabajador conectado. Ojo, entonces ustedes me dirán, ingeniero, ¿y si yo tengo a un trabajador o a N cantidad de trabajadores trabajando al filo de losa, que es común esto en lo que es construcción, ¿no? Ya sea el momento de vaciado de losa o algún tipo de trabajos en el borde de losa? O sea, yo debería tener, por cada línea de vida, debería tener conectado a un colaborador. O sea, por cada cuerda a un colaborador. Tengan en cuenta eso, porque eso también pues subiría los costos en el proyecto, pero es lo mejor para la protección de colaboradores. Nunca debe utilizarse tuberías como puntos de anclaje, y a veces el personal cae en esto, ¿no? Por el apuro, por N factores, o porque ya se quiere ir rápido a casa, o porque está cansado. O sea, él piensa de repente que el espárrago que está conectado al techo lo va a aguantar, y no es así. Ante una caída, el trabajador va a caer con todo el espárrago, o si se engancha en la baranda de un andamio, también existe la probabilidad de que ante la caída la baranda se doble, ¿no? Y esta puede terminar rompiéndose y el trabajador justamente al fondo del vacío. Entonces, mucho cuidado. El punto más seguro en un andamio debería ser la roseta. Tengan en cuenta eso, por favor. Ingeniero, pero si el trabajador se quiere trasladar de un lugar a otro, enganchado en la roseta, no va a poder. Correcto, es verdad, no va a poder. Solo en ese caso debería engancharse en la baranda, pero ojo, no en la baranda media,
sino en la baranda superior, que esté por encima de su cabeza. ¿Para qué? Para acortar la distancia de caída. Debería engancharse justamente ahí para pasar únicamente de un punto a otro punto. O sea, de tránsito. Una vez que llegó al otro extremo, nuevamente se vuelve a enganchar en la roseta. ¿Ya? Y cuando se coja un punto de anclaje, debe mantenerse la distancia de caída lo más corta posible. ¿Y cómo mantengo esta distancia de caída lo más corta posible? Pues lo ideal es que el colaborador se termine enganchando sobre su cabeza un metro más arriba, ¿no? Un metro más arriba. ¿Y por qué un metro más arriba? Pues porque la cola del arnés mide 1,20 m. Y acá tenemos diferentes modelos de conectores de anclaje, ¿no? Está constituido por fajas, como lo vemos acá, ¿no? Lo vimos hace un momento, justamente la faja. No sé si logran ver aquí el cursor. Tenemos acá el tipo faja con anillo en D, que es el mismo que está en el otro extremo derecho, ¿no? Luego tenemos el tipo mosquetón, que está acá, opera, ¿no? Y luego el platina con anillo en D. Ojo, nótese, en estos dos equipos metálicos van a tener siempre la resistencia y la certificación impresa en el equipo. O sea, esto va a venir acá. Y en lo que es la faja, justamente aquí, ¿no? En la etiqueta, va a tener todos los datos principales que deberemos revisar, tanto en el arnés como en este equipo. ¿Cuáles son esos datos? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Igual deben tener la resistencia de 5.000 libras o 2.268 kilogramos. Otros medios de conexión, ¿no? Uno de los más caros y muy cómodos para poderse usar es el bloque retráctil. ¿Ya? Este bloque retráctil tiene el sistema, justamente del mismo sistema empleado en los cinturones de seguridad en los vehículos, ¿no? Que si uno jala muy rápido el cinturón de seguridad se traba. Igual es el bloque retráctil. Ante la caída de un trabajador, a los 2 segundos, este bloque retráctil se va a activar y va a evitar la caída del trabajador, ¿no? Los frenos verticales o rough rough, como ustedes ven acá, el A y el B, son modelos diferentes, ¿no? Uno es para la cuerda, el otro es para el cable acerado, modelos diferentes, pero cumplen la misma función. La certificación igual va a estar impresa en el equipo metálico, ¿ya? Luego tenemos la línea de enganche o doble cola, como le decimos también, ¿no? Y acá la certificación justamente va a estar aquí, ¿no? No sé si ven el cursor, justamente acá. Ahí en esa etiqueta pegada, ahí va a estar toda la especificación técnica que debemos revisar nosotros, ¿no? Y por último, la línea de vida, ¿ya? Eso se llama amortiguador de impacto, pues, ¿no? Aquí, en la línea de enganche, en el amortiguador de impacto va a estar, ¿ya? La línea de vida, la norma manifiesta que debería ser de cuerda de nylon o cable acerado, ¿no? Conectada por ambos extremos en un punto de anclaje. Ese punto de anclaje, recordemos que si yo quiero tomar en cuenta este medio de conexión, debe de aguantar ese punto de anclaje las 5.000 libras, ¿no? Del cual una persona o personas se anclan para tener un desplazamiento continuo de trabajos en altura. Las líneas de vida deben ser diseñadas, instaladas y usadas bajo la supervisión de una persona calificada, como parte de un sistema completo de detención de caídas. No puede ser hecha de fibra natural porque si no se rompería con facilidad. Debe estar protegida contra daños por cortes o abrasiones y no está permitido amarrar nudos para cortar la cuerda. Y acá quiero ser un poco enfático. Muchas veces en el proyecto, cuando se pide una cuerda como línea de vida, ¿qué cosas te traen? Por desconocimiento te traen una soga, una soga. Entonces, la diferencia entre una cuerda y una soga es abismal. Si bien es cierto, la norma técnica peruana habla de que el medio de conexión como línea de vida puede ser cuerdas o también puede ser sogas, ¿no? Ellos lo han visto de un punto de vida, ellos lo han visto de un punto de vista de resistencia, ¿no? Ambos pueden resistir lo mismo porque como mínimo van a ser de 5 octavos. Pero técnicamente resiste más la cuerda que la soga. Y ya lo vamos a ver más adelante. La línea de vida, ¿no? Horizontales deben ser diseñadas, instaladas y utilizadas bajo la supervisión de personal calificado. Y si yo tengo un andamio,
no sé, de 4 o 5 cuerpos de altura y en él tengo 3 o 4 personas, cada persona debe tener su propia línea de vida. Cada persona. La línea de vida acá es personal. Yo no puedo tener enganchado a 2 o 3 personas en una misma línea de vida. ¿Por qué? Por temas de resistencia. Y porque si uno se cae, probablemente se caigan también nosotros. Y si hablamos de resistencia, pues la cuerda con mayor facilidad se va a romper y acá pues se van a caer los colaboradores, ¿no? Y más de un muerto puede haber. Así que bastante cuidado, muchachos. Bien, las partes de una cuerda. Tenemos que entender esto, ¿no? Las partes de una cuerda porque es muy fundamental para el tipo de trabajo que nosotros realizamos como prevencionistas, ¿no? Entonces, vamos a fijar las partes de una cuerda. Si bien es cierto, acá hay varias, vamos a fijarlas en 2 partes principales. La primera, que es el forro que tú ves, que puede ser de color blanco, negro, amarillo, rojo, verde, azul, o la combinación de colores, ¿correcto? Ese forro le da únicamente la resistencia del 25% a la cuerda. Y el alma, que es lo que está debajo de ese forro, el alma que tiene miles de hebras que están entrelazadas, como figura ahí en el dibujo, ¿no? Aquí, miles de hebras que están entrelazadas le dan la resistencia del 75% a la cuerda. Entonces, nótese algo muy sencillo, que si en mi proyecto están utilizando cuerdas como líneas de vida, yo deberé protegerlas. Las cuerdas no se deben arrastrar, las cuerdas no se deben pisar, las cuerdas no deberían permanecer en la intemperie. O sea, acabó las 5 de la tarde, se van todos los colaboradores y dejamos la cuerda ahí, ¿no? A la intemperie, al frío, a la lluvia, al sol. Recuerden que la cuerda también poco a poco se va deteriorando. Entonces, tenemos que prestarle la debida atención correspondiente. Y ahora acabamos con la parte de una soga, ¿no? La soga está compuesta de 3 torones. Miren, 3 torones, ¿no? Ahí vemos el término torón. Ok, esos 3 torones se entrelazan formando una trenza y eso es la soga. Entonces, imagínense si ustedes tienen, ¿no?, una línea de vida de soga y se nos caiga de pronto un trabajador porque alguien lo desequilibró, porque de repente no estuvo concentrado en su labor, pero cabe la probabilidad, y acá la probabilidad es alta, de que un torón se rompa. Y al romperse un torón, ¿qué va a suceder con los otros 2 torones? Que no van a tener la adecuada resistencia y se va a terminar rompiendo. Es por eso que la soga no debería utilizarse como línea de vida. Únicamente, de repente, para poder izar equipos de forma manual, ¿no? Para poder jalar materiales o para poder amarrar materiales, pero no como línea de vida, por más que sea de 5 octavos o por más que supere este diámetro. Ténganlo en cuenta, por favor, porque a veces en los proyectos, por desconocimiento, aceptamos soga cuando no lo deberíamos hacer. Otro de los medios de conexión como línea de vida justamente es el cable acerado, ¿no? El cable acerado, el cual debe ser de media según la norma, y este cable de media ofrece una resistencia de 2,5 toneladas. Entonces es un conjunto de elementos instalados de tal forma que permiten el amarre de los ganchos y su desplazamiento seguro a través de la misma. Nótese que siempre en uno de los extremos va a haber un templador, van a haber las grapas o Crosby, como se les llama, y cada una debe estar distante de la otra a 10 centímetros como mínimo, y también como mínimo se van a instalar 3 grapas o 3 Crosbys. Ingeniero, ¿yo le puedo colocar más? Por supuesto. Mientras más Crosby o grapas tengas instaladas, mucho mejor todavía, porque le da una mayor seguridad al colaborador. Pero menos de 3 grapas no se puede instalar y no se debería trabajar así. ¿Correcto? El soporte del cuerpo, ¿no? Para nosotros es el arnés de cuerpo entero o tipo paracaídas. Muchachos, llamen al arnés por su nombre. Arnés de cuerpo entero o tipo paracaídas. Muchas veces he pasado por proyectos y con colegas que le dicen al arnés, pásame el arnés tipo H,
pásame el arnés, chaleco, cuando eso ya son jergas en el ambiente, tanto de la minería como de la construcción y de repente y el petróleo. Pero el nombre correcto de un arnés es arnés de cuerpo entero o tipo paracaídas, ¿no? Una vez producida la caída, distribuye la fuerza a nivel de los muslos, pelvis, la cintura, el pecho y hombros. Y pues le da una mayor probabilidad a la persona que ante una caída pues no se lesione, ¿no? Salvo esta, en la caída, choque con algunas estructuras. Así se va a terminar lesionando y en algunos casos hasta fracturando huesos y pelvis, ¿no? Dependiendo de su caída. El arnés de cuerpo entero tipo paracaídas es crítico asegurar un plan de rescate por si tiene lugar el trauma de suspensión debido a la poca circulación de la sangre. Recordemos que si alguna persona se queda suspendida en el aire por utilizar este tipo de arnés, ¿no? Como máximo el Departamento de Seguridad tiene 15 minutos para poder bajar a la persona. Después de los 15 minutos, de repente segundos menos, segundos más, comienzan ya a presentarse serias lesiones en ella. Y acá hablamos ya de lo que es el síndrome del arnés, ¿no? Por el uso, por el ajuste que ejerce nuestro cuerpo al momento de una caída, ¿no? Esa fuerza, esa tensión se va a sentir justamente en nuestro cuerpo porque el arnés va a terminar ajustando demasiado. Entonces, cada segundo, cada minuto que pase, probablemente pierdas la circulación en las piernas. Este equipo debe cumplir con la norma ANSI A10.14, ANSI Z359.1, ¿no? Que es la más utilizada y la más conocida. Las correas del arnés deben ser de material siempre sintético, los anillos en D de acero forjado o hoy en día la aleación del acero con otro metal. ¿Para qué? Justamente para quitarle peso, pero ofrece una mayor resistencia, ¿correcto? Ofrece una mayor resistencia. Y es más que nada por comodidad del trabajador, ¿no? Un trabajador, digamos, un carpintero que está en el proyecto, está trabajando desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el arnés, obviamente se va a sentir cansado, agobiado y probablemente en el futuro pues desarrolle problemas del tipo ergonómico. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. El arnés como mínimo para un trabajo en altura debe contar siempre con 3 anillos en D. El principal que siempre va a estar en la espalda, ¿no? Y los 2 laterales, ¿ya? Los 2 laterales. Para una mayor seguridad del colaborador, este siempre deberá estar conectado en la espalda y por encima de su cabeza, salvo necesite trabajar, no sé, en alguna columna, ¿no? O en algún otro elemento donde no se va a desplazar y se puede enganchar pues a los costados de la cintura, ¿no? Porque también ahí tenemos anillos en D. Pero ojo, recordemos que ante una caída puede tener, sí, graves lesiones como la fractura de la pelvis, ¿no? U otras lesiones en órganos también, ¿ya? El arnés de cuerpo entero tipo paracaídas. Nótese en estas 2 imágenes, ¿no? La primera de 1.5 minutos habla por el uso de un cinturón de seguridad, ¿no? El cual no ofrece mayor garantía que rescatar a una persona en casi 1 minuto y medio, caso que es aberrante, ¿no? E irracional porque no podríamos rescatar a nadie en ese lapso de tiempo. Sin embargo, ¿qué pasó cuando recién se construían estos grandes rascacielos? Pues este cinturón salió al comercio, ¿no? Y se dieron cuenta que cuando la persona utilizaba este cinturón y se caía, como te presionaba los órganos blandos, los órganos que están a la altura del estómago, ¿no? Esto originaba a la persona un desmayo, conforme pasaba el tiempo, un desmayo, bajaba la cabeza, por inercia suben los pies, y por ese hoyo la persona terminaba saliendo e igual impactaba en el piso. Entonces, no ofrecía y no era 100% seguro. Como les dije, años más tarde, después, se creó el arnés de cuerpo entero, tipo paracaídas, que hoy en día, pues, se utiliza en los proyectos, ¿no? Y que es indispensable el uso para trabajos de altura. Este tipo de arnés ofrece como máximo 15 minutos. Ojo, si podemos bajar a una persona o rescatar a una persona mucho antes de los 15 minutos, pues hagámoslo, ¿no?
Y siempre, para poder obtener el óptimo de tiempo, hagamos siempre simulacros con nuestra brigada de rescate, que es fundamental en los proyectos. El arnés puede tener 2 anillos en D en la cintura para colocar la línea de anclaje adicional, utilizada en trabajos que requieran cambio constante de ubicación, y un anillo en D en el pecho, el cual solo es utilizado para labores de rescate. Así es. Si yo tengo un arnés, ¿no? Que tiene un anillo en D en el pecho, por lo general se utiliza más que nada para labores de rescate. ¿Por qué? Porque el rescatista, cuando baja y hace un descenso en rapel y baja para poder ayudar a la víctima o para poderle dar un soporte psicológico, emocional, debe acercarla siempre a su cuerpo, ¿no? Para poderla de alguna manera amarrar de mi cuerpo a su cuerpo, anclando mi anillo en D con el cinturón de la persona y con otra línea de vida, con otra línea de rescate, mi departamento o mis integrantes del equipo de rescate bajarán esa línea adicional para yo amarrársela en la espalda igual, ¿no? Y yo tengo que bajar con la persona. Recordemos que si ha pasado mucho tiempo, es difícil que la persona pueda bajar y pueda mantenerse parada. Por lo general se va a caer, ¿no? Se va a caer al piso. Una vez que tú la bajes, tendrás que ya después luego evacuarla lo más pronto posible al hospital o a la clínica más cercana. Entonces, ¿y cómo inspeccionamos el arnés? Se sugiere siempre que el arnés se inspeccione de forma diaria, ¿no? Pero para poder inspeccionar un arnés de forma diaria, imagínense un proyecto de 500 personas donde hayan de repente 5 prevencionistas. ¿Cuánto tiempo le va a tomar hacer este tipo de inspección a arnés por arnés? ¿A qué hora empezaría el proyecto? ¿Cuántas horas hombres se perderían? ¿No? Entonces, para que esto sea eficiente, debemos siempre apuntar hacia la capacitación del colaborador. A él tenemos que instruirlo de manera tal que aprenda a revisar su propio arnés, ¿no? Él deberá hacer una inspección diaria y de repente nosotros como departamento de seguridad una inspección semanal o una inspección mensual. Eso ya lo determinará cada departamento de seguridad según el proyecto que tenga, ¿no? Entonces hay que inspeccionar la fibra doblándola en forma de V, invertida con las manos en un tramo de 6 a 8 pulgadas, buscar bordes que estén maltratados, fibras rotas, costuras de repente mal hechas o cortadas, o quizás producidas por un daño químico, ¿no? Poner especial atención a la parte que está alrededor de las hebillas y el anillo en D, ¿no? En los anillos en D, ¿qué cosa vamos a revisar? Que no esté oxidado, que no haya distorsión, que no tenga bordes filosos, que no esté quemado, que no esté desgastado, ¿no? Muchas veces sucede esto también, o que de repente esté rajado, ¿ya? Porque ante una caída, obviamente el anillo en D se va a terminar rompiendo. Los ribetes o costuras que estén encajados fuertemente y sin ningún daño alrededor de la orilla del ribete. El doblado del ribete fallará bajo presión. Siempre, ¿no? Ante una caída, con esa presión de nuestro cuerpo, va a fallar, se va a romper, se va a terminar reventando. En la etiqueta, cuando revisemos un arnés, ojo que acá vamos a separar el arnés de la cola de vida, ¿no? Si yo quiero revisar el arnés, ojo, separando la cola del arnés, vamos a ponerle especial atención en la etiqueta. En la etiqueta tenemos que ver 4 aspectos fundamentales. Primero, la resistencia. Como ya había mencionado en las láminas anteriores, la resistencia tiene 3 equivalencias, ¿no? Una de ellas y la más conocida es la de 5.000 libras. La siguiente, la que está en kilogramos, es la de 2.268 kilogramos. Y la última, aquella que está en kilonewton, la cual debe ser 22.2 kilonewton. Y ojo, hay que revisar esto. En los más de 10 años de experiencia que tengo, he visto arneses que dicen que resiste 5.000 libras guión 2.500 kilogramos. Miren, usted con toda la autoridad, por esta pequeña incongruencia técnica, usted puede tomar la decisión de que ese arnés no debe pasar a su proyecto, ¿no? O a su obra. ¿Por qué? Porque, o sea, ya dudamos de que sea un arnés correctamente certificado. Luego de eso, vamos a revisar también la capacidad del arnés. Ojo, la capacidad está referida
al peso de la persona. Entonces, ¿cuánto como mínimo y cuánto como máximo debería pesar una persona para poder utilizar este arnés? Si bien es cierto, si vamos a la etiqueta, ¿no? La etiqueta menciona 310 libras o 140 kilogramos, ¿no? Y eso que ya tiene un factor de seguridad del 10% en ANSI. Entonces, ustedes me dirán, bueno, yo tengo un trabajador que pesa 95 kilos y tomando en cuenta el peso de la persona más el peso de su equipo de protección personal, uniforme, zapatos con punta de acero, guantes, casco, lentes, más también el peso del equipo del arnés, más el cinturón de emergencia, el cinturón de herramientas, o sea, obviamente la persona va a superar los 100 kilos, ¿no? Tú de repente me dirías, bueno, sí, lo puede utilizar. Yo te diría que no debería utilizarlo. ¿Y por qué? Porque si revisas la norma técnica peruana, ¿no? Aquella que salió en el año 2016 y que hice referencia ahora en el marco legal, nos dice claramente que el trabajador como máximo debe pesar 100 kilos para colocarse un arnés para desarrollar su trabajo en altura. Entonces, obviamente, mi trabajador como máximo, para mí, debe pesar 90, no 100, 90. Y quizás hasta un poco menos, 85. ¿Por qué? Porque si yo sumo cinturón de herramientas más equipo de protección personal, probablemente ya esté bordeando los 100 kilogramos. Entonces, mucho cuidado. Otra de las cosas que tengo que revisar es justamente la normativa, ¿no? ¿Y por qué es bueno revisar la normativa? Porque, por ejemplo, de una empresa con cartera, a la cual no voy a dar nombres, una vez llegaron a mi proyecto con 3 arneses nuevos, embolsados, sellados, ¿no? Pero ¿qué sucede con estos arneses que eran obviamente muy buenos, ¿no? Por la inspección que se le dio, por el tipo de anillo en D, los ganchos y todo. Este arnés no cumplía con lo básico, la norma ANSI Z359. Tenían una normativa de su propio país. Entonces, si eso se llegara a presentar, ese tipo de arnés carece de valor acá en el Perú y no debería ser aceptado. Tenga bastante en cuenta eso, por favor. Y por último, y no menos importante, revisar siempre la fecha de fabricación. ¿Y por qué la fecha de fabricación? Primero, el arnés no trae fecha de caducidad. Sin embargo, si yo leo la norma me va a indicar que el arnés a los 5 años va a vencer, ¿no? Entonces yo tengo que revisar la fecha de fabricación para saber cuándo ha vencido o si todavía está vigente. Ahora, porque también me ha pasado, ¿qué sucede con esos arneses que estuvieron en su bolsa y nunca fueron abiertos? Pues el mismo proveedor, ¿no? Quien lo vende o certifica, deberá mencionar en una certificación aparte propia del arnés con su número de serie, ¿no? Deberá identificar de que ese tipo de arnés que no fue abierto jamás durante esos 5 años, de repente la norma le puede dar pues 2 o 3 años más de vigencia. Pero si ese documento no está, es mejor que no se arriesguen, porque ante una caída, ¿no? Y este tipo de prueba vaya ante el juez, el fiscal, el abogado, el policía, por más que tú le digas, no, pero el arnés en la mañana, yo lo abrí, estaba sellado, estaba muy bueno, jamás fue abierto en 5 años y pasó el accidente grave o fatal, y el trabajador durante el día lo haya ensuciado, lo haya lacerado, le haya caído de repente restos de concreto u cualquier otro material, vamos a tener serios problemas, ¿no? Porque ya se estaría de alguna u otra manera justificando que el Departamento de Seguridad ha hecho mal un trabajo de inspección, el cual debería hacerlo bien porque es un trabajo de alto riesgo. ¿Ya? Bastante cuidado, muchachos. Hasta hace algunos años, ¿no? ANSI pensó únicamente en lo siguiente, que ante una caída se abre el amortiguador de impacto, ¿no? Y obviamente al abrirse el amortiguador de impacto quiere decir que la línea de vida del arnés ya está en desuso, ya no se puede volver a utilizar, salvo para casos de capacitación únicamente. Pero no pensaron en el arnés. Entonces, hace algunos años atrás se colocó en el arnés 2 partes fundamentales, ¿no? Que es justamente, ¿y cómo se llama? Indicador de impacto. Este indicador de impacto va en la parte de la espalda, debajo del anillo en D.
¿Y cuál es su función? Tan igual como el amortiguador de impacto, cuando el arnés sufre un tirón, se van a reventar las costuras y esto va a dar una señal de que el arnés ya fue utilizado y como tal no debería ingresar al proyecto, ni mucho menos utilizarlo para trabajos de altura. La distancia de una caída. Muchos colaboradores, cuando suben a hacer un trabajo en altura, colocan su línea de vida a la altura de la cintura o se enganchan en la baranda, cuando eso es una mala práctica. Si yo me engancho en la baranda o coloco una línea de vida a la altura de mi cintura, estoy aumentando la distancia de caída. Y lo ideal es reducirla, ¿no? Entonces, imagínense un trabajador que está a 6 metros de altura, ¿no? En una caída, si el trabajador mide, vamos a suponer que el trabajador mide 1,70. Síganme por favor y tomen nota, ¿eh? Vamos a suponer que el trabajador mide 1,70. Hemos dicho de que el largo de la cola del arnés mide 1,20 m. Una vez que el amortiguador de impacto se abra, va a medir 1,80 m. Ahí nomás ya tenemos una sumatoria 3 metros de distancia de caída. Pero todavía nos falta algo. Nos falta sumar justamente la estatura del trabajador. Y ojo, yo no le voy a sumar acá el 1,70 m al trabajador. Tengo que sumarle un poco menos. ¿Y por qué un poco menos? Porque el anillo en D que está en la espalda del trabajador, donde él está enganchado, hacia arriba, hacia el cuello y la cabeza, esa parte no va a caer, porque va a estar suspendida. Lo que va a caer es lo que está del anillo en D en la espalda hacia abajo. Entonces, vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer para efectos de esta clase que donde está ubicado el anillo en D en la espalda hacia arriba mide 30 centímetros. 30 centímetros menos 1,70 m me va a quedar 1,40 m. Hasta allí, si yo le sumo a 3 metros 1,40 m, tengo 4,40 m que el trabajador ya está cayendo, ¿correcto? Pero no va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo enganchado a una línea de vida, todavía debería sumar cuánto es la elongación de la cuerda. Ojo, o sea, el estiramiento de la misma ante una caída, ¿no? Entonces, hay que tener bastante en cuenta cuando el trabajador suba a realizar un trabajo en altura, dónde se está enganchando. Por eso es fundamental que usted trabaje en la capacitación de sus colaboradores. ¿Y cuál es la dinámica de una caída? Pues la dinámica de una caída se divide en 3 fases, ¿no? La fase de caída libre termina cuando el amortiguador de impacto se abre y empieza el proceso de desaceleración. Y la parada cuando dices el tirón final, ¿no? Cuando tú sientes el tirón. Esa fuerza que ejerce tu cuerpo ante una caída va a ser distribuida en todo tu cuerpo, ¿no? Como ya lo hemos mencionado en las láminas anteriores. ¿Cómo se debería almacenar un arnés? Es fácil y sencillo, pero a veces no lo hacen los mismos trabajadores, ¿no? El trabajador termina su trabajo y lo dejó a la intemperie, colgado en un lado o tirado en el piso, cuando de repente en las noches baja la temperatura, llueve y al día siguiente ese arnés mal seco se lo vuelve a colocar totalmente húmedo y es acá donde por la falta de supervisión comienza a oxidarse las partes metálicas del arnés. Entonces, para poderlo almacenar de forma adecuada, este arnés debería estar colgado siempre en un lugar limpio, seco, bajo techo, de preferencia que no le dé el sol, ¿no? O la luz directa. Este arnés no debería estar marcado con lapicero, ni con pintura, ni con plumón, ni con cualquier otro tipo de marcador, ¿no? Sin embargo, acá vendría la pregunta, ingeniero, pero yo tengo que marcar mi arnés para poder llevar un control en mi almacén. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, la recomendación acá sería la siguiente, ¿no? Agarra un pedazo de papel, una hoja bond, del ancho de la banda de tu arnés, ¿sí? Y colócale ahí la codificación de tu empresa. Y vas a colocar ese papel en la banda y lo vas a revestir de cinta de embalaje, ¿correcto? Así no estás malogrando tu arnés
y le estás dando una buena utilidad al no marcarlo. ¿Ya? Esa podría ser una salvedad, una solución. Si ustedes tienen otra mejor, pues adelante, ¿no? Se hace, ¿ya? Pero evitemos esto. Recordemos que la normativa indica que el 5% de deterioro en el arnés es suficiente para que ustedes determinen justamente la separación de ese arnés del proyecto. Los ganchos, ¿no? El gancho debe ser hoy en día de doble seguro, ya no como antes, que antes era pequeño, ¿no? Hoy en día el gancho debe ser de doble seguro, mínimo de 2 pulgadas, un cuarto de ancho en la parte central de este gancho, ¿no? Para que pueda, pues, el colaborador engancharse hasta en la columna o en el horizontal de un andamio, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Únicamente para el traslado, no para el tránsito, no para trabajo permanente. Ese gancho, esto quiere decir un conector unido a un miembro de forma de gancho con un seguro cerrado, el cual puede ser abierto para permitir que el gancho reciba un objeto y cuando sea soltado, se cierra automáticamente para retener el objeto. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por práctica, que siempre se va a presionar la parte de atrás para que el gancho frontal se pueda abrir, ¿no? Y puede ingresar ya sea la línea de vida u otro elemento en el cual vamos a estar enganchados, ¿no? Justamente acá, ¿no? Yo presiono esto y esto de aquí automáticamente se va a abrir, ¿no? El de tipo cerradura que se usa, que se cierra solo y que se mantiene cerrado, el cual permanece cerrado y bloqueado hasta que se desbloquea, ¿no? Bueno, este tipo de gancho que está en la mano del colaborador por lo general va atrás en la espalda. Hay que revisar también ahí cada parte del arnés debe tener su certificación, ¿no? Como es en el caso de los ganchos o mosquetones, también el propio arnés, ¿no? Y sobre todo acá, la resistencia debe estar impresa en cada gancho o en cada mosquetón. Habrá que revisar justamente allí. ¿Ya? Si yo quiero engancharme, pues no me voy a enganchar. Ojo, no me voy a enganchar directamente a redes o cuerdas. Entre ellos, a un aro tipo D al cual otro gancho o conector esté unido. Los ganchos de mosquetón sin sistema de cierre solo están estrictamente prohibidos, ¿no? Y esto hace mención a los ganchos antiguos, ¿no? Donde a veces por la falta de mantenimiento de estos ganchos, ¿no? El conector usted lo abría para poderse enganchar y quedaba abierto, ya no se cerraba. Entonces, esto obviamente de presentarse un gancho así en el arnés queda separado automáticamente, ¿no? Por eso es importante que cuando lleguen estos equipos a su obra o a su construcción o a su proyecto, usted primero los revise en puerta, ¿no? Y si todo está ok, pues el lote pasará o simplemente usted tomará la determinación o la decisión de qué arnés ingresa y qué arnés no ingresa, ¿no? Siempre con la finalidad de, pues, salvaguardar la integridad física de los colaboradores. Tenemos justamente acá las partes de un gancho, ¿no? Esto como cultura general, muy pocas personas lo conocen, ¿no? Tenemos el cuerpo del gancho, que es todo, la nariz del gancho, que es la parte frontal, la entrada, que es por donde ingresa el elemento a poderse enganchar. Tenemos el seguro, ¿no? Que está en la parte frontal también, un poco más abajo de la nariz del gancho, el liberador que está en la parte de atrás, el ojal que es donde está justamente donde viene la línea de vida del arnés y la bisagra, ¿no? La bisagra. El sistema de posicionamiento o restricción de movimiento está compuesto por los siguientes elementos. Primero, el cinturón de seguridad. O sea, ingeniero, pero usted me acaba de decir hace un momento que los cinturones de seguridad están prohibidos desde el año 1985. Así es, ya están prohibidos, ya no se usa un cinturón de seguridad. Sin embargo, está colocado en esta capacitación para hacértelo recordar de manera constante. La línea de anclaje sin absorbedor de impacto, ¿no? Y esto se utiliza más que nada cuando el colaborador de repente va a trabajar al filo de losa,
pero yo quiero que él tenga un sistema de posicionamiento o restricción de movimiento para que no se acerque al vacío y que no se vea comprometida o no se vea comprometido el equilibrio del trabajador al filo de losa, ¿no? Y por último, justamente el punto de anclaje, ¿no? Y acá están las diferentes modalidades, ¿no? Para evitar justamente la caída del trabajador. Pero como bien les he dicho, el cinturón de seguridad ya está expectorado del país desde el año 1985. A partir de ese año en adelante, se utilizan en el Perú los arneses de seguridad. Y acá está el cinturón, ¿no? Que cuando salió, igual cumplía la norma ANSI Z359, ¿no? Ojo que esta norma ANSI Z359 fue recién elaborada en el año 1992, ¿no? Y luego la siguiente reforma fue en el 97, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Ahí tenemos justamente los cinturones de seguridad no son aptos para ser utilizados en trabajos donde exista la posibilidad de algún tipo de caída vertical, ¿no? De repente, si no tienes la posibilidad de comprar un arnés y vas a hacer un trabajo en casa, de repente en tu casa te podrás utilizarás un cinturón, pero ten en cuenta que el cinturón ya no se usa. Entonces, al utilizar tú un cinturón, ¿qué cosa estás haciendo? Estás colocando en peligro y en riesgo tu propia integridad física. Más aún, que eres de repente un personal que está ligado al tema de la seguridad y salud en el trabajo, pues simplemente no lo aceptes, ¿no? O no lo hagas. Solo se les utiliza como un sistema de restricción de movimiento, ¿no? En algunos casos, ¿eh? No en todos, ya prácticamente ya no se usa. Desde que salió la ley 29783 en abril del 2011, prácticamente el cinturón ya dejó de estar de lado. Recuerda, nunca, jamás de los jamases utilices un cinturón para realizar trabajos donde exista el riesgo de sufrir una caída vertical, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrece pues un tiempo muy corto para el rescate, ¿no? O para poder activar tu brigada de rescate. Recordemos que en los diferentes proyectos, cuando uno tiene armado sus diferentes brigadas, ya sea la brigada de lucha contra incendio, la brigada de primeros auxilios, y quieras tener aún la brigada de rescate, simplemente cuando se da la alarma o la alerta de que algún colaborador quedó suspendido, el hecho de juntar a toda la brigada y que luego la brigada junta se equipe y traslade los equipos propios de la brigada de rescate, pues van a tomar de 3 a 4 minutos. Y eso va a depender del tamaño de tu obra o del tamaño de tu proyecto, de las dimensiones que tengan y de dónde pues esté suspendido el trabajador, ¿no? De repente con difícil acceso, con fácil acceso, o sea, hay muchas cosas que se vienen en juego ahí, ¿no? Y eso sería todo, muchachos. Si tienen alguna pregunta, ya nuestro amigo Eddie, que es nuestro moderador acá, la va a hacer llegar, ¿no? A ver, espero si alguno de ustedes tiene preguntas para poderles absolver de las dudas. Bien, espero que haya sido de su agrado esta capacitación. Robert, tenemos acá una pregunta de nuestro amigo Cristian Valareso. Nos pregunta, ¿de qué diámetro es el cable acerado o cuerda de nylon? La cuerda de nylon, se comentó en una de las diapositivas, debe ser mínimo de 5 octavos y el cable mínimo de media pulgada. Bien. A ver, aquel que tenga una pregunta, por favor levante la manito, y se le va a permitir para que pueda activar su audio. O de repente, si no quieren hablar, la pueden escribir también en el chat, ¿no? Así es. A ver, Julio Espinosa, activa tu audio, por favor. Tiene una pregunta. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Julio. Número uno es felicitarlo por su excelente exposición, muy didáctica, muy clara y muy realista. Simplemente era para reforzar su capacitación en hacerle
más que todo al público presente, a los muchachos, que yo sé que la gran mayoría trabajamos en proyectos. Hay algo muy importante que usted mencionó, pero en todo proyecto, normalmente en proyectos de construcción, siempre, como usted sabrá, existen sistemas contra incendios. Los sistemas contra incendios, muchas veces el trabajador tiene la costumbre de anclarse en las tuberías de sistemas contra incendio. Entonces, el tan simple hecho de anclarse a una tubería contra incendio y pueda suceder o puedan cometer un acto subestándar, al descolgarse va a generar todo un problema de desprendimiento de la línea. También tienen, ese es por un lado. Por otro lado, también no pueden anclarse. Dice, bueno, no me anclo en la tubería, pero me voy a anclar en el soporte. En el Tampoco. espárrago. En los espárragos tampoco pueden anclarse. Así es. Para aquellos que trabajan, por ejemplo, en obras de construcción o estén en fábricas o en hangares, también por experiencia se los digo, ha habido gente que se ha anclado en los tijerales. Como usted sabrá, los tijerales solamente tienen puntos de soldadura. Y esos puntos de soldadura en los tijerales son completamente débiles. Entonces han habido casos que se han anclado y eso tampoco debería ser, ¿no? Esa es básicamente una recomendación, ¿no? Para el personal que usualmente pueda estar trabajando en proyectos y obviamente se van a identificar con ese tipo de tubería, ¿no? En todo lo que son sistemas contra incendio. No está prohibido anclarse en tuberías de sistemas contra incendio, porque muchas veces hay especialidades que están trabajando junto a sistemas contra incendio y ven la manera más rápido de anclarse. Entonces eso está prohibido. Claro, totalmente de acuerdo, Julio. Gracias por el aporte. Efectivamente, todos los colaboradores deben tener en cuenta de que el punto de anclaje mínimo debe ofrecer una resistencia de 5.000 libras. Pues Claro. esas tuberías de incendio, conforme están arrostradas a un espárrago, no ofrece esa resistencia, ¿no? Exacto, Más exacto. bien ante una caída, el colaborador va a terminar dañando todo el sistema de red. Y más Claro, caro va. exacto. ¿Por qué va a generar un mayor problema? Aparte que va a caer, va a haber una caída, las tuberías contra incendio están acopladas, no tienen acoples flexibles. Entonces, eso ante una caída de un peso, imagínense la caída, eso definitivamente, pues eso es flexible. Las tuberías contra incendio no son rígidas, son flexibles. Entonces, para eso existen antisísmicos. Entonces, imagínense una caída de una persona de 70 kilos, en caída libre, imagínense, ¿no? Entonces, eso va a Claro. generar todo un problema. Y lo último que quería agregar a su magnífica exposición, si bien es cierto, trabajos en altura está dentro de la clasificación de trabajos de alto riesgo, la importancia de los checklists. Si bien es cierto, como usted manifestó, la revisión continua, una revisión puede ser semanal, quincenal. Bueno, lo más recomendable, si bien es cierto, estos arneses son usados todos los días, entonces todos los días, ¿no? No sabemos si Julio Espinosa se puso un arnés el día de hoy y fue sujeto de que cayó pintura o lo arrastré o fue mal almacenado, entonces lo más recomendable, diría yo, sería el checklist diario, ¿no? El diario, porque usted no sabe. Julio Espinosa lo puede usar y si bien es cierto, van al almacén y dicen, no, ya tiene su checklist, ¿cuándo fue hecho? Hace 3 días. Yo me lo coloco, pero no sabemos realmente. Entonces, en obra sucede mucho eso, ¿no? Entonces yo diría el checklist para los equipos, en este caso de arneses, simplemente recomendación, como dijo usted, ya depende del SOMA qué criterio aplicar, pero sería recomendable hacerlo todos los días, ¿no? Porque es una herramienta que de una u otra manera nos salva vidas. Entonces, y nada, simplemente felicitarlo por su excelente exposición y gracias. Gracias, Julio. Bien, ¿alguien más que tenga? Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Sí. No sé si me ven. Bueno, no se puede activar mi video. Bueno, soy Wilmer Bugarín, soy licenciado en enfermería que está trabajando como prevencionista de riesgos en la CIMA Callao. Bueno, antes que nada, bueno, como se menciona un aporte, tal vez no sé, usted en la normativa legal
no está incluyendo, bueno, la norma técnica peruana 400.034, que equivale a andamios. Entonces, sería bueno que los compañeros también lo observen, porque usted dio una serie de medidas y una serie de características de la línea de vida que están en esa norma y que sería bueno observarlo. Eh, bueno, en sí, la pregunta, hay infinidad de preguntas que yo tengo. Por ejemplo, una es la siguiente, ¿no? ¿Qué tan confiable es el cabo de nylon para que sea utilizado como línea de vida? Porque si bien se mencionó y en ponencias anteriores que yo he estado, y bien se dijo, lo dijo, usted lo mencionó, el punto de anclaje debe estar sobre la cabeza de la persona. Pero en sí, la pregunta es esa, ¿por qué? Porque en mi empresa normalmente usamos el cabo de nylon tanto como cerco perimétrico, como también como línea de vida, tal vez por costumbre del mismo trabajador. Entonces, ¿cómo poder nosotros, uno puede ser tan confiable, qué tan confiable puede ser el cabo de nylon para ser utilizado como tal? Bien, mira, la norma indica que para que sea utilizado el cabo de nylon, la cuerda, para que sea utilizada como línea de vida, mínimo debe tener un diámetro de 5 octavos. Sí, Tú me correcto. dirás, ingeniero, ok, pero yo puedo utilizar de repente una cuerda o un cabo de nylon más grueso, le da más resistencia. Sí, efectivamente, le va a dar más resistencia, pero el problema lo vas a tener cuando tú quieras amarrar ese cabo de nylon de mayor diámetro, ya no lo vas a poder hacer y no vas a poder hacer un nudo específico, ¿no? Entonces, como tal, la norma primero te exige 5 octavos. Ahora, si el colaborador utiliza ese mismo cabo de nylon para poder armar un perímetro, ¿no? Porque a veces, más que nada, los carpinteros tienen esa costumbre. Entonces, habría que separar y habría que emplear un formato de inspección, un checklist. ¿Por qué? Porque ese cabo de nylon que tú estás utilizando y que queda justamente ahí las 24 horas, seguramente, hasta que poco a poco el proyecto va subiendo de nivel y ese mismo cabo va subiendo, ese mismo cabo que empezó en el día 0 no va a tener la misma resistencia al día 20, al día 30, por lo mismo que está la intemperie. Entonces, se debería determinar cuáles son aquellos cabos de nylon que van a estar al borde de losa y cuáles aquellos son los que se van a emplear por sobre la cabeza como línea de vida. Mm, ya. ¿Me permite otra preguntita, ingeniero? Por supuesto, adelante. Hay una pregunta que siempre me han dicho en las charlas que se dan en 5 minutos los compañeros trabajadores. ¿Cuánto más o menos se multiplica el peso de la persona ante una caída? Yo en una manera exagerada, no lo he investigado la verdad, pero los supuestos, siempre mencioné que se multiplica por 7 el peso de la persona ante una caída. ¿Es cierto eso? Ok, ¿Qué respuesta más o menos puedo dar al compañero trabajador? ¿Bajo qué sustento puedo yo decir una respuesta adecuada? ok. Mira, tú quieres determinar el peso fuerza del trabajador ante una caída, ¿correcto? Ujú. ¿Es así? Sí, sí, sí. Ok. Saca tu calculadora y todos los interesados saquen su calculadora, por favor. Para poder hallar el peso fuerza de una caída, hay que tomar en cuenta primero 3 factores. El primero, la distancia de caída, que ya lo hemos sacado a grueso modo mediante cuando hemos ido pasando las diapositivas, ¿no? Sacamos uno de 4,40 metros. Vamos a utilizar esa misma distancia de caída. Un trabajador X puede caer, puede caer 4,40 metros. Ok, pero para yo poder determinar o hallar el peso fuerza de caída, yo además de eso tengo que tener en cuenta cuánto pesa el trabajador. Vamos a imaginarnos, el trabajador pesa 75 kilos, ¿correcto? Con, con su línea de perdón, con su arnés, su equipo de protección personal, ¿no? Con todo lo que manda la normativa, el trabajador pesa 75 kilos. Perfecto. A esto, yo todavía tengo que añadirle una constante,
justamente, y esa constante va a ser la gravedad, ¿no? Porque ante una caída, porque va a haber una caída libre, como ya lo mencionamos también, la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahora multiplica 4.40, que es la distancia, por los 75 kilogramos y por 9.8, imagínate, tienes 3.234 kilogramos de peso fuerza en caída. Pero esto se va a dar si el trabajador está enganchado a la altura de la cintura, porque así hemos sacado esta distancia de caída. Entonces, si yo le resto, ¿no?, el 1,20 m, que es de la cola de mi arnés, y ya no permito que se enganche a la altura de la cintura, sino por encima de su cabeza, y a este 440 le resto el 1,20 m, ¿cuánto me va a quedar? 3.2. 3.2. Ahora, y si yo multiplico este 3.2 por los 75, espérate, estoy equivocando. Ajá. Ok, yo multiplico 3.2 por los 75 kilogramos y por el 9.8, estoy casi en los 2.352 kilogramos de peso fuerza. Pero cuando se abra el amortiguador de impacto, que es que ahí se viene a producir la desaceleración, ¿no? Le va a restar a este peso fuerza, le va a restar entre 900 y 800 kilogramos, que es lo que menciona la norma. Entonces, al restarle esto, vamos a poner que sean 800 kilos, se va a distribuir el peso fuerza de 1.552 kilogramos en todo tu cuerpo. Entonces, es mucho mejor que el trabajador se enganche pues por encima de la cabeza, ¿no? Y ya no permitir que el trabajador se enganche a la altura de la cintura. Por eso es importante capacitar a nuestra gente, ¿no?, dentro del proyecto. Bien, acá tenemos otra pregunta. Primero, nos pregunta. Ingeniero, muchas gracias. Correcto, amigo. Acá nos pregunta acerca de los andamios. ¿En qué norma se sustenta su aplicación? Pero no entiendo, sí, justo la leí también, pero no entiendo esa pregunta. O sea, porque hay normas técnicas peruanas que también hablan sobre el andamio. Ahora, quiero entender un poco más. Yo mencioné, cuando hablé de andamios, que el trabajador no debería engancharse para trabajar sobre la baranda, porque la baranda se puede doblar y esta también se puede romper ante la caída. Entonces, el punto más seguro dentro del andamio es justamente la roseta. Y nosotros, cuando utilizamos un andamio, ¿no?, vamos a utilizar o utilizamos andamios de tipo Ulma, Peri, Unipan, Layer o cualquier otro andamio multidireccional. Basta y es suficiente con pedirle al proveedor la certificación del andamio. Y ahí me va a venir la resistencia de pieza por pieza, del barandal de 3 metros de largo, del barandal de la baranda de medio metro, del arbolito, como le dicen los colaboradores, y justamente ahí va a estar especificado la resistencia de la roseta. Y la resistencia de la roseta tiene más o menos algo de 70 kilonewton. Imagínate, si la norma te pide 22.2 en kilonewton como mínimo, esa roseta tiene alrededor de 70 kilonewtons de resistencia. Entonces es suficiente con pedirle esa especificación técnica a tu proveedor. Obviamente, eso está respaldado en una norma americana también, que en este momento no la recuerdo, pero también está especificado ahí. ¿Le quedó claro al amigo o de repente desea reformular la pregunta?
Bien, a ver, ingeniero, acá le han puesto le han hecho o le han replanteado la pregunta. Me dice, me refería a los andamieros. No sé si tendrán otro título. O sea, él quiere saber si hay alguna norma que certifique a un, andamiero. ¿Eso quiere saber? Bueno, por experiencia, en los proyectos grandes, se pide que haya una cuadrilla de andamieros, ¿no? Una cuadrilla especialista en el armado y desarmado de andamios, ¿no? Siguiendo un plano de modulación que ellos ya lo deberían de tener grabado justamente en la cabeza, ¿no? A diferencia de repente del carpintero, operario, oficial o ayudante, que de repente su trabajo es montarse en el andamio para trabajar. Por norma o por estándar, se especifica de que esta cuadrilla de andamieros reciba capacitación, y para que sea considerado un andamiero como estándar, recordemos que el estándar es el nivel de seguridad que yo le quiero dar a mi empresa, ¿no? Y que toda aquella persona o equipo que ingrese a mi empresa a trabajar debe estar por encima de ese estándar. Entonces, para yo poder certificar a alguien como andamiero, deberá pues pasar un curso, me imagino yo que debe ser riguroso, con un previo examen para poderlo certificar como tal. De lo contrario no podría, ¿no? Ojo que en el mercado también hay varios tipos de andamios, y por lo general casi todos se empiezan a construir de la misma manera, ¿no? Tú colocas las 4 bases principales, ¿no? Luego realizas el primer collarín, que es justamente donde tú lo vas a nivelar, ¿no? Para determinar que todo esté nivelado, que todo esté bien, y luego puedas continuar con la construcción del andamio. Vas a colocar horizontales, verticales, baranda, media baranda, ¿no? Vas a colocar arriba plataformas de trabajo, las plataformas metálicas seguidas de la trampilla, ¿no? Que es aquella base que tiene una compuerta superior y que debajo de ella tiene justamente una escalera pequeña. Esa escalera siempre debe reposar sobre dos bandejas metálicas, ¿no? Y así, posterior a eso, conforme siga tu andamio, lo vas a seguir construyendo de esa manera. Pero eso es propio ya de cada proveedor. Y más aún, si yo estoy trabajando en una empresa transnacional o una empresa que tiene estándares altos, me va a pedir siempre la certificación de un andamiero, ¿no? Que es lo mismo que sucede con los colaboradores que quieren hacer un trabajo en altura, ¿no? Me van a pedir la certificación de que el personal está capacitado en trabajos en altura. Obviamente, cualquier empresa no te va a dar una certificación así nomás si es que no pasas tú un examen, ¿no? Aprobándolo. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí, ¿Podría repetir, por favor, lo que mencionó usted de cómo se multiplica el peso de una persona ante una caída? La verdad, porque en internet había fallado un poquito y no había escuchado bien ese tema. correcto. Te decía, para poder hallar el peso o fuerza de una persona, tú tienes que tomar en cuenta 3 factores. El primer factor, justamente, es el peso de la persona. O sea, es el peso de la persona sumado a su equipo de protección personal y sumado a su cinturón de herramientas. Todo eso me va a dar como tal el peso de la persona. Luego deberé tomar yo en cuenta la distancia de caída, ¿no? Que sería mucho mejor que la persona esté enganchado por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque así yo le voy a restar el 1,20 m de la cola del arnés, la cual ya no va a caer porque está totalmente pues abierta y desplazada hacia arriba, ¿no? Únicamente deberé yo tomar en cuenta, en consideración, el 1,80 m del amortiguador de impacto cuando se abre, más la estatura de la persona, pero tomando en cuenta desde el talón de ella hasta el anillo en la espalda, que deberá ser pues más o menos 3 metros probablemente, ¿no? Un poquito más, un poco menos. Eso va a ser diferente para cada persona, puesto que cada persona tiene una talla diferente. Y por último, la constante, que es la gravedad, ya que al haber una caída, una persona en caída libre, ¿no? La constante siempre va a ser 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces yo multiplico estos 3 factores
y me va a salir el peso fuerza que la persona ejerce en una caída. Ingeniero, muchas gracias. De nada, amigo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta, por favor? Pregunta. Bien, ingeniero. Al parecer no tenemos más preguntas. Primero agradecerle por su excelente ponencia. Agradecer a los participantes por haber seguido las reglas de la sala, por no activar sus audios ni sus videos, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde van a ser publicados los próximos cursos que vamos a ir dictando, los próximos webinars que vamos a ir dictando, eh, relacionados a temas de seguridad y salud en el trabajo y otros afines. Muchas gracias a todos por su participación y esperamos encontrarnos pronto.